Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Fernando Gutiérrez y estoy en compañía de pues unos expertos aquí en el OpenViews 2022. Vamos a hablar sobre temas del potencial del Open Finance y todo lo que puede dar para los servicios financieros, teniendo en cuenta la experiencia que ya se ha dado en otros países como Reino Unido, donde pues ha sido muy exitoso y donde México y América Latina pues también estamos en este modelo, en este esquema previsto en la ley FinTech promulgada y publicada en el 2018, pero pues que hasta el momento todavía ahí tenemos ahí algunos temas que definir y que nuestros expertos hoy en día pues nos van a aclarar la perspectiva de este tema. Me gustaría presentar a nuestros panelistas, a nuestros participantes, en este caso Rocío Robles. Ella es socia en Tenet Consultores, sabemos que estuvo muy involucrada en la elaboración de la ley y pues bueno, conoce mucho el tema. También me gustaría presentar a Diana Zamora, Head of Policy en Mastercard. Mastercard, pues como participante de la industria financiera, pues también con mucha relevancia en este tema del Open Finance, y Ernesto Calero, director de la Asociación FinTech México, pues una asociación que ha estado desde el inicio pujando, peleando y pues también coordinándose con diversas instancias pues para que el marco regulatorio sea lo mejor posible para todos los participantes. Muchas gracias a los tres, realmente va a ser un panel muy interesante, sobre todo por las perspectivas que se tienen, insisto, sobre este modelo. Y bueno, no sé si me gusta empezar, pues vamos a comenzar tenemos una batería de preguntas programadas y pues vamos a responderlas entre todos. Les agradezco nuevamente su tiempo y su espacio. Muchas gracias a Belbo. Y bueno, comenzamos con este tema, con la pregunta. Me gustaría que me dijeran cada uno desde sus trincheras hoy en día, ¿qué expectativas se tienen sobre las disposiciones secundarias referentes al Open Banking y Open Finance en México? Sabemos que si ya se publicó un marco general, tenía previsto el tema de la regulación secundaria, de manera casi inmediata, no pasó así, pero bueno, hoy en día, ¿en dónde estamos parados respecto a las expectativas? No sé quién quiera tomar la respuesta. Pues si quieres, yo empiezo y luego Adelante, Rocío. Sí, claro. Ernesto. Pues bueno, sí, efectivamente, la verdad es que algunas autoridades ya llevan 2 años de retraso. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la CONSAR, ¿no? Debieron de haber sacado las primeras disposiciones en marzo de 2020, pues ya pasó marzo de 2022 y esas disposiciones pues siguen sin haber sido publicadas. Por su lado, el Banco de México sí hizo una publicación, pero hizo una pequeña trampita donde mandó, digamos, la entrada en vigor de esas disposiciones pues un año después. Entonces, hoy por hoy, pues sigue sin haber datos obligatorios o APIs obligatorias para el sector de sociedades de información crediticia y de cámaras de compensación, ¿no? Apenas está como se presentó, digamos, los primeros propuestas de borradores por parte de los propios sujetos obligados. Y por último, la CNBV sí sacó disposiciones que hoy ya están en vigor, pero solo para datos abiertos de cajeros automáticos. ¿Y qué quiere decir datos abiertos de cajeros automáticos? Pues que simplemente es información pública, ¿no? ¿Dónde están los cajeros colocados dentro de un centro comercial, de una sucursal, en la calle, qué tipo de denominaciones dan, ¿no? Los cajeros que están ahí y demás. Pero la verdad es que hay muy poca información respecto de lo exitoso que haya sido eso, porque es el único dato. Y había la promesa de que iban a sacar ya las APIs para datos transaccionales, incluso pues, se sabía que habían estado trabajando con la Asociación de Bancos de México, ¿no? Y pues ahora está parada, la verdad, esa regulación. Entonces, esperemos, ¿no? Probablemente fue por los cambios recientes que hubo en la CNBV, pero pues esperemos que el doctor de la Fuente y vuelva a impulsar el proyecto y pues salga pues antes de que se acabe este año, yo creo.
Sí, claro, es un tema muy importante porque, como tú lo dices, pues se ha estado esperando, sobre todo por todo el ecosistema, todos estos participantes que buscan conectar vía APIs, pues al ecosistema financiero. Ernesto, ¿cuál es tu postura al respecto? ¿Qué es lo que estás viendo dentro del gremio y también dentro de la asociación? ¿Qué es lo que te dicen los asociados en este sentido? Claro, Fernando, gracias. Y complementando un poquito nada más a lo que comenta Rocío, sin duda existe una expectativa muy alta en el sector, en los agremiados de la asociación y en el ecosistema en general, por la alta expectativa que se tiene de estas disposiciones. Como bien comentó Rocío, la primera etapa de las disposiciones fue para datos abiertos y en particular para cajeros para los ATMs, que realmente no ha habido o no implicó ningún beneficio palpable de este esquema de Open Banking con esta primera etapa, ¿no? La segunda etapa, que es la donde se desarrollan los estándares para los datos de captación, los datos transaccionales, es realmente la parte que genera mucha expectativa y se espera que logre explotar los beneficios que un esquema como Open Banking puede ofrecer a los mexicanos en este caso. Entonces la expectativa es muy alta. Coincido también con Rocío de que a esta expectativa se suma el retraso que ha habido por parte de las autoridades. Sin embargo, pues es natural por los cambios que ha habido, en particular en las áreas claves de la Comisión Nacional Bancaria, al entrar funcionarios nuevos, pues tienen que hacer una revisión, un análisis a profundidad de lo que había, de lo que estaba por publicarse, para estar seguros y conformes de lo que se va a publicar. Entonces, como dice Rocío, esperamos que este año, sin lugar a dudas, esperemos que salga esta segunda fase. Perfecto. Diana, dentro de Mastercard, ¿qué es lo que están esperando con este modelo? Mastercard, al ser una empresa global, me imagino que también ya han tenido pruebas en otros países, ya han tenido casos de éxito, de no éxito, pero en México, ¿qué es lo que se espera de este modelo? Y sobre todo respecto a las disposiciones secundarias que ya lo comentaron Rocío y Ernesto. Le das al clavo, Fernando. Nosotros somos una empresa global, trabajamos en más de 180 países y tenemos el privilegio de observar diferentes regulaciones y diferentes catalizadores de inclusión financiera. Siempre que nos reunimos con nuestros colegas globales, nos dicen es que México tiene un enorme potencial, ¿no? La tasa de inclusión financiera, por como la midas, número de cuenta, utilización de un smartphone para acceder a servicios financieros, la capacidad de cómo estamos abiertos los mexicanos a utilizar diferentes dispositivos. Todos los datos nos ponen, digamos, como el ejemplo de todo el potencial que existe en inclusión financiera. Y siempre la pregunta es, ¿y qué pasó con esas disposiciones? Desde nuestro punto de vista, coincido plenamente con lo que comentan Rocío y Ernesto. Esperaríamos que esas disposiciones, después de estos cambios, pudieran ver la luz, porque en nuestra experiencia, digamos, hay dos maneras de llevar este tipo de transformaciones, ¿no? Una, donde la lidera el mercado, donde el mercado impulsa cierta estandarización y ciertas medidas que permiten que el ecosistema empiece a surgir, y el otro es el regulatorio. Nuestra perspectiva es que en México, dadas las condiciones regulatorias que existen hoy, sí necesita ese push adicional, porque digamos el marco que nos dio la ley FinTech nos pone la pauta. Y en las experiencias que hemos tenido, pues hemos estado muy cerca de el mercado británico, en Estados Unidos y ahora en Brasil, y sí vemos pues una enorme diferencia, ¿no? Un antes y un después de este tipo de regulaciones. Ok, muchas gracias, Diana. En mi experiencia como reportero, sí me ha tocado ver que sectores tradicionales, no hablo de bancos, sino de otros sectores un poquito, no con tanto impacto o cobertura, pero sí de mucha importancia en los sectores donde están arraigados, que atienden, pues que les preocupa mucho el tema de compartir información. Sin embargo, pues aquí se rompe un paradigma, porque prácticamente el usuario se hace dueño o se confirma o se reitera que
que el usuario es dueño de esa información, no la institución financiera. Entonces, en este estira y afloja, me gustaría saber su perspectiva de cómo estas regulaciones secundarias, cómo el Open Finance aquí en México va a cambiar la relación entre los players tradicionales y el sector fintech. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Si quieren, yo comienzo con esta respuesta. Adelante. Para nosotros es fundamental respetar y poner al centro de todos estos esfuerzos al usuario. Lo dijiste perfectamente bien, Fernando. Los datos son del usuario. Y este tiene que ver con un asunto balanceado, ¿no? Porque necesitamos un ecosistema que abra a la innovación, que permita fallar y fallar pronto, pero al mismo tiempo proteja todos los derechos sobre todo de privacidad de datos, de acceso, de quién podría acceder y quién podría utilizar estos datos. Pero es un asunto de balance, porque muchas veces al disminuir, digamos, las barreras para que haya mucha más innovación, uno tiene que mitigar del otro lado en términos de protección del usuario. Al menos en Europa, ese es el paradigma, ¿no? Las personas somos usuarias de nuestros datos, independientemente de dónde residan. Y esta funcionalidad transversal va a permitir que haya, especialización en los servicios que vamos a tener y haya una cosa que nosotros llamamos unbundling, como un desempaquetamiento en donde usualmente nuestra tarjeta de débito, nuestra tarjeta de crédito, algún crédito hipotecario, están todos juntos por el diseño de cómo es mucho más fácil para una sola institución replicar y utilizar estos datos para ir completando los expedientes que se necesitan para el resto de los productos. Para nosotros es fundamental que no haya, es decir, que nos preparemos para que los usuarios estén listos para saber a quién comparten y cómo comparten, porque ya hoy todos compartimos muchos datos con muchas empresas, solo que no lo hemos internalizado. Y este es un tema muy sensible, claramente, tiene que ver con el dinero de las personas y tendremos que ser muy cuidadosos para informar de manera transparente y predecible sobre cómo se van a utilizar estos datos. Perfecto. Rocío, Ernesto, ¿cuál es su opinión sobre cómo convergerá el sistema financiero tradicional con las instituciones de tecnología financiera con este modelo de Open Finance? Sí, bueno, yo creo que hay algo como muy importante, ¿no? Y que ya lo mencionaron ustedes dos. El titular, digamos, de los datos personales es dueño de su información y puede decidir a quién darlo, ¿no? Incluso, pues me ha tocado ver varias instituciones tradicionales que pues manifiestan la preocupación que tú dices de pues si realmente pueden estar compartiendo los datos aunque le diga el cliente. Y la respuesta es sí, ¿no? Es más, los secretos bancarios, el secreto financiero y demás expresamente señala que si hay una autorización o es un representante, digamos, de la persona titular, pues está permitido, ¿no? Compartir los datos y así lo dijo. Y estas interacciones, ¿no? Donde pueden compartir la banca tradicional con estas nuevas empresas fintech reguladas o no reguladas para hacer una experiencia de usuario más sencilla todavía, más accesible y demás, pues en principio no está permitida. Obviamente, y otra vez recalcándolo, previa autorización expresa del propio titular, ¿no? Es decir, lo que no se vale y lo que no se debe de hacer es compartir el dato sin esa autorización. Y obviamente tiene que haber una responsabilidad de los que están involucrados y compartiendo esos datos personales para tratarlos, tener las medidas de seguridad necesarias y demás, pero también del dueño, ¿no? El dueño tiene que estar verificando pues dónde se van a ir sus datos, con quién se están yendo sus datos y bueno, si obviamente no esperamos a que se meta a ver si tiene la información cifrada la empresa o no, pero que sea un poco responsable de, bueno, esta empresa, ¿cómo cuida mis datos? Porque todo eso tiene que estar publicado en un aviso de privacidad. Entonces, creo que esa corresponsabilidad siempre tiene que estar y pues bueno, esperemos que vengan muchísimos modelos más, ¿no? Con estas interacciones que se pueden hacer compartiendo información vía APIs. Perfecto. Ernesto, ¿qué es lo que ven dentro de la asociación? ¿Ven apertura del ecosistema financiero tradicional para compartir información? ¿Ven todavía reticencia? ¿Cómo lo están viendo en este momento?
En general coincido con lo ya comentado y sin duda, ¿no? Sí se ve todavía un poco de resiliencia y consideramos que para que esta relación entre las instituciones tradicionales y el sector fintech sea productiva, armoniosa y demás, es necesario, como bien saben o como ya se dijo, esta regulación pues obliga a todos los sujetos obligados, ya sea proveedores de datos o solicitantes de datos, pues a convivir, ¿no? Entonces, para lograr esa convivencia armoniosa, por así decirla, estamos en un muy buen momento, dada la revisión y análisis que está haciendo nuevamente las autoridades. Es necesario que esta regulación se revise de la mano tanto de las instituciones tradicionales como del sector fintech y se fijen los estándares con los que todos estemos conformes y se beneficie a los usuarios finales. Muy importante lo que dices, Ernesto, sobre todo porque pues estamos en la ley obligó a cerca de más de 2,000 sujetos a compartir la información, no es cualquier cosa, en otros países se ha limitado un poco más el espectro, entonces esto es hay que tomarlo en cuenta y pues también para hacerlo del conocimiento del público, que pues el modelo como está contemplado en la ley, pues va mucho más allá que como ha ido en otros países. Ahora, un tema muy sensible, creo que es el tema de los cambios dentro del regulador. En noviembre pasado, yo asistía a una charla donde gente de la CNBB decía, pues ya estamos casi por salir con estas disposiciones secundarias respecto a datos transaccionales, va a ser así. Estamos casi ya a mitad de año y pues no ha salido. Entonces, estos cambios, estos movimientos, pues han influido un poco en el retraso de esta ley o de estas leyes respecto a datos transaccionales. ¿Consideran que estos cambios impactan? ¿Realmente sí están retrasando el tema de aterrizar el Open Banking aquí en México? ¿Cuál sería su perspectiva al respecto? ¿Cómo lo están viendo? Sí, si quieren yo empiezo, ya un poco ya lo comentamos, realmente evidentemente hay un retraso, los cambios en estos puestos claves en la Comisión Nacional Bancaria, principalmente en las áreas de desarrollo regulatorio, pues han implicado un retraso. Nosotros como sector esperábamos que se publicaran o que se subieran por lo menos a CONAMER en diciembre del 2021. Ya habíamos estado en pláticas con la bancaria, estábamos tratando de hacer algunos ajustes demás y bueno, se vinieron estos cambios que ya comentas y como dije hace rato, es natural que cuando alguien en estos niveles llega, pues no va a sacar la información o las disposiciones que tenían en el pipeline. Entonces, tienen que hacer un análisis, una revisión, una profundidad para ver que las disposiciones hagan sentido, traigan los beneficios que se esperan, ¿no? Entonces, en ese momento estamos hoy en día, en que las autoridades financieras están haciendo esta revisión, que evidentemente ha traído un retraso en la publicación de estas disposiciones. Y por otro lado, desde nuestro punto de vista, también nos abre una ventana de oportunidad para volver a platicar ahora con las nuevas personas encargadas del desarrollo de esta regulación y poder al final del día tener la regulación que todos esperamos. Como comentaba hace rato, es una ventana de oportunidad para que tanto las instituciones tradicionales, bancos o otras instituciones financieras, como el sector fintech, como también incluso como proveedor de datos o solicitante de datos, puedan hacer comentarios, podamos hacer comentarios y trabajar de la mano con estos nuevos reguladores para que la regulación que salga, lo antes posible evidentemente, pero cuando salga lo mejor posible para tener la regulación que logre explotar los beneficios que Open Banking puede ofrecer al país, como temas de inclusión financiera, como temas de desarrollo económico, etcétera. Entonces,
yo lo estoy viendo como una ventana de oportunidad para mejorar el proyecto de regulación que se tenía previamente. Perfecto. Rocío, Diana, ¿están en el mismo sentido? Estos cambios son un área de oportunidad para reforzar algunos temas que tal vez no estaban bien aterrizados. ¿Cómo lo están viendo en ese sentido? Mira, o sea, lo que creo es que también el retraso de las autoridades va a hacer que la industria vaya avanzando sola, ¿no? Es decir, y también siempre lo he dicho, la regulación que va a salir es, digamos, los datos obligatorios que todo mundo va a tener que abrir y que va a tener que abrir de cierta manera. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber otro tipo de datos, ¿no? Que se estén compartiendo vía APIs y que no vayan a ser de los que estén regulados. Es decir, esta parte de voluntad de pues las empresas fintech y la propia sistema financiero tradicional. Entonces, o sea, hoy por hoy en el mercado lo vemos, ¿no? Ya existen productos que se comunican vía APIs con el sector financiero y que están empezando a nacer. Entonces, yo creo que si la regulación se sigue atrasando, de todas maneras la industria va a ir avanzando. ¿Qué es lo que va a pasar el día que salga la regulación? Pues bueno, si convergen, ¿no?, los datos que se regularon como obligatorios con lo que la industria ya avanzó, pues van a tener que adecuarlos a lo que ahora dice la regulación. Pero si no, no, y yo creo que pues esto ya, ahora sí que llegó para quedarse, está en todas partes del mundo. Entonces, en México, no, o sea, la industria mexicana no se va a quedar atrás y va a seguir evolucionando, y más bien, pues ahora sí que el regulador tiene que ir corriendo a alcanzarlo, a cubrir los riesgos, obviamente, que el regulador pues esté previendo en este tipo de esquemas. Entonces, pues bien, ok, pues claro que es una oportunidad para que todas empresas que no lograron participar, ¿no?, en la elaboración o discusión del proyecto que ya se tenía, pues obviamente, que además del sector fintech, importantísimo, entonces, pues qué bueno que van a tener una ventana de apertura. Pero, pues otra vez, yo creo que de todas maneras el beneficio del Open Banking va a seguir creciendo por la industria solita. Qué bueno que lo menciona, Recio, porque aquí entramos con el paradigma de cómo la tecnología puede rebasar el tema regulatorio y cómo el tema regulatorio debe de alcanzar el tema de la tecnología. Diana, ¿qué están esperando en este sentido? ¿Están también en este tema de las discusiones, de las negociaciones, digámoslo así, respecto con estas nuevas autoridades que hoy en día están encargadas del tema? Voy a coincidir con Ernesto y con Rocío. Yo creo que esta es una ventana de oportunidad en términos de que nos utilicen a quienes hemos tenido el privilegio de ver estas transformaciones y quienes están en el mercado, ¿no? Entonces, esta brecha de la que hablaba Rocío, donde hay una disposición donde el mercado avanza y la disposición, digamos, se tiene que poner al día, pues se va a poner al día más rápidamente si está en contacto con el mercado y con quienes lo están implementando, ¿no? Una cosa que hemos visto de manera muy transversal es que es importante tener regulaciones o disposiciones que tengan a mí me gusta pensar como en un cubo transparente, ¿no? Es decir, las regulaciones tienen que ser, en este caso específicamente de Open Banking o Open Finance, tienen que ser transparentes para todos, tienen que ser comunes, es decir, yo pienso en este cubo, no les voy a decir un hexágono o un octágono, sino si alguien le dice, esto va a ser un cubo transparente con estas dimensiones, también le permite hacer anticipado, ¿no? Entonces, pensando en lo que viene, quisiéramos ver algo que sea transparente, común y anticipable. Y en ese sentido, vamos a mitigar esto de lo que estamos hablando, ¿no? Un poco el retraso que hemos tenido, el avance de la tecnología. Si tenemos estos estándares, que de nuevo son transparentes, comunes y anticipables, vamos a poder todos tener en la mente, bueno, esto es un cubo que mide 2x2, y entonces, porque eso significa que las dos instituciones o el número de instituciones que se vayan a hablar y a compartir datos van a poder ir construyendo y desarrollando ciertos sistemas, porque esto no se construye de la noche a la mañana, no es que sale a la disposición y entonces participante A y participante B están listos para hablarse y conectarse. Eso no sucede así, ¿no? Se necesita una capacidad tecnológica, equipos que se comunican, que llevan procesos durante mucho tiempo, y teniendo estos tres principios, vamos a lograr acotar esta brecha de la que hablaba Rocío.
Perfecto, Diana, muchas gracias. Ahora, pasemos a un tema que me gustaría mucho poner, que ustedes me pusieran en perspectiva respecto a los verdaderos beneficiarios del Open Banking. Sabemos que los usuarios pues serán los que mayormente se vean impactados una vez que se tengan modelos de negocio ya desarrollados, la regulación ya aterrizada, pero también el ecosistema, ¿qué tanto se pueden beneficiar las entidades, proveedores, en este caso como Belbo, que también está muy interesado en conectar a entidades financieras? Si nos pueden dar su perspectiva de los verdaderos beneficiados de la regulación Open Banking y del modelo Open Banking en México, no sé quién guste tomar la palabra. Si quieres, yo, Fernando, seré muy breve. Adelante. Desde nuestro punto de vista, que trabajamos tanto con instituciones financieras tradicionales como con fintechs e incluso con algunos proveedores muy especializados en algunas partes de la cadena de valor, lo que vemos es que hay beneficios para todos. Es decir, la institución tradicional 1 se beneficia de poder acceder a los datos de la institución financiera tradicional 2, y esto en cascada. Y luego vemos algunos casos de uso que no hubieran sido posibles si no fuera por este compartir datos. En Gran Bretaña, por ejemplo, hicimos una alianza, fuimos parte de una alianza de una cadena de supermercados que utilizó algunas de las APIs de las instituciones financieras tradicionales y han podido otorgar créditos muy personalizados y muy específicos a un área subatendida de la población. Entonces, de nuevo, tienes a la persona que no había sido atendida como podía haber sido, tienes a un supermercado que nunca hubiéramos pensado en este tipo de ecosistemas, e incluso las instituciones financieras tradicionales, lo que estamos viendo en otros ecosistemas un poquito más desarrollados es donde, además de la API básica, empiezan a desarrollar una API o a tener un ingreso adicional por una API más rápida, con mayor sofisticación. Entonces, el beneficio es para todos. Sí, Rocío, Ernesto, sí, adelante. Sí, mira, yo más que hablar del Open Banking como un modelo, más bien es una herramienta para crear muchos modelos. Entonces, ahora sí que, ¿quién va a ser obviamente siempre se busca que con este armado de APIs, pues estén proveyendo servicios financieros de una manera más ágil, ¿no? Más accesible, con una mejor experiencia para el usuario, etc. Promover incluso la competencia, ¿no? Porque un agregador, digamos, por ejemplo, de productos financieros que además te perfila y con todos los datos que puede obtener de los diferentes productos que están en el mercado, pues eso es una gran ayuda para el beneficiario final, ¿no? Y que realmente va también a incentivar la competencia entre entidades, porque la información para decidir si te vas con una institución o con otra, contratar un crédito, una tarjeta de débito, lo que sea, ¿no? Está mucho más a la mano y más digerible para los propios usuarios. Y entonces las letras chiquitas o lo que no se ve, pues simplemente empiezan a desaparecer porque ya se empiezan a hacer comparables, ¿no? Digamos, la oferta de productos que están ahí. Entonces, dependiendo más bien, ¿no? de esta idea donde se esté buscando beneficiar al usuario final, ¿no? Creo que el Open Banking va a estar ayudando, ¿no? Desde ya se hizo el pago y entonces en ese momento se comparte con otra plataforma que ya se hizo el pago y el cliente puede verlo reflejado en el instante en su cuenta y además en la plataforma donde pagó. Eso es Open Banking. Entonces, creo que, o sea, no hay que encuadrar el Open Banking como un modelo, sino más bien es una herramienta que va a traer muchísimos modelos y que ahorita apenas están empezando a asomarse, ¿no? En un futuro, que ahorita obviamente no vemos, porque pues, no somos adivinos, ¿no? Pero en un futuro esto va a ser parte de nuestra vida, ¿no? Como hoy lo es, hay muchísimas APIs que usamos todos los días, que es, cosas que se están comunicando con APIs, que simplemente no lo vemos o no lo tenemos internalizado, pero así va a ser, ¿no? Perfecto. Oye, Ernesto, además de tu perspectiva en este sentido, sí me gustaría si nos pudieras ahondar un poco en el tema de los incentivos. La asociación que tú representas,
pues no solamente tiene instituciones de fondos de pago electrónico o de fondo colectivo, representas a otros modelos, ¿no? Que están ahí con ustedes, y el tema de incentivos, pues también, como está aterrizado en la ley o como se prevé que se aterrice, pues también da mucho de qué debatir. ¿Qué es lo que ven en materia de incentivos y sobre todo de los beneficios que le pueden dar a tus asociadas? Bueno, efectivamente en la asociación tenemos todas las verticales fintechs, no únicamente instituciones de tecnología financiera. Entre ellos, obviamente, tenemos solicitantes de datos como third party providers que están muy metidos, inmersos en el tema de open banking en México y en otras partes en otras regiones. Entonces, tienen mucha experiencia, tienen mucho conocimiento de qué se ha hecho, cómo se ha hecho y cómo se implementa este tipo de regulación. Es por eso que estamos trabajando, además, junto con ellos, con las autoridades en el detalle, en la parte fina del proyecto de disposiciones, ¿no? Coincido también en la parte de los beneficios. Este esquema que en general fomenta la competencia. Al fomentar la competencia, se va a fomentar que surjan nuevos tipos de esquemas, como decía Rocío, y que surjan nuevas instituciones, nuevas empresas dedicadas a este tipo de actividades. Entonces va a fomentar la competencia, se va a llegar a personas y a sectores donde antes no se llegaban. Yo desde mi punto de vista, el beneficio final es para los mexicanos, para fomentar la competencia, para fomentar el crecimiento económico, la inclusión financiera, llegar a las pymes con mejores condiciones para acceder a créditos, etcétera. Entonces yo creo que el beneficio es la apertura a la competencia y a nuevos esquemas. Perfecto. Qué bueno que hablas de este tema de la competencia, porque una de las señales que dio la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a finales del año pasado, cuando se preveía por fin que se iban a aterrizar este tema de las disposiciones secundarias de datos transaccionales, pues es el tema de la posible entrada de las Big Tech, ¿no? Estos grandes tecnológicos que si cumplen con las disposiciones que aterriza o que aterrizará la autoridad, pues pueden entrar como solicitantes de datos, y pues ahí sí el tema podría generar mucho temor en otros sentidos. Entonces, me gustaría saber su opinión, si la entrada de las Big Tech vía la regulación Open Finance es positivo o negativo para el ecosistema fintech y para el ecosistema financiero. ¿Cuál es su opinión? Realmente este es un tema muy apasionante, muy debatible también. Quisiera saber su perspectiva al respecto. Mira, yo creo que para términos del usuario, pues va a ser algo muy positivo, ¿no? Pues otra vez, ¿no? Las plataformas con las que conviven día a día, Amazon, Facebook, Google y demás, que ahí pues también pues, estar viendo a lo mejor los números de tus cuentas o estar haciendo pagos instantáneos, o sea, lo que da como que yo creo que para el usuario final va a ser muy positivo. Obviamente pues para las Big Tech también, porque van a estar ofreciendo pues también mejores servicios en su oferta. Creo que la preocupación más bien viene por el sector financiero tradicional, que lo que han argumentado varias veces es que dice, yo soy sujeto obligado, o sea, yo sí o sí tengo que abrir los datos y se los tengo que compartir a estas Big Tech, pero ellos no me comparten nada de regreso. Y eso es verdad, o sea, la ley así está, hoy por hoy eso es lo que dice la ley, ¿no? Y pues, ¿cómo se podría corregir eso? Bueno, para empezar, hay una ley otra vez de datos personales, ¿no? Donde tal cual se regula toda la compartición de datos personales que quisiera hacer una persona. Entonces, efectivamente, pues las Big Tech no están obligadas a compartir datos, pero tampoco están impedidas, ¿no? Entonces, si algún banco ve algo interesante, pues podría empezar negociaciones y hablar con las Big Tech acerca de compartir datos. Y por otro lado, bueno, pues si se quisiera hacer obligatorio, pues entonces tendríamos que irnos más allá de un Open Banking o un Open Finance, ¿no? Y tendríamos que seguir entonces el estilo de diseño que hizo Australia. Australia lo que hizo es que estas iniciativas salieron de una reforma a la Ley de Protección de Datos. Y entonces ahí sí
todos los sujetos que tratan datos personales tenían que cumplir ciertas obligaciones y obviamente pues, compartir los datos personales que tenían en su posesión si las personas así lo autorizaban. Y de ahí, pues los primeros, digamos, sujetos obligados para hacer esto pues, fueron los bancos. Por eso empezaron con Open Banking. Pero ahí están, en Australia, ¿no? Van a estar obligadas o están obligadas las empresas de telefonía, las Big Tech, las empresas de energía, etc. Entonces, si quisiéramos algo así también de ambicioso aquí en México y que también las Big Tech fueran obligadas a compartir datos, pues entonces ya no tendría que estar regulado en la ley FinTech, tendría que estar regulado en la ley de protección de datos personales, o sea, ser algo mucho más amplio. Diana, Ernesto, ¿qué perspectivas tienen sobre este tema de las Big Tech? Pues nosotros trabajamos casi con todas, Fernando, y yo coincido con Rocío. El mayor beneficio va a venir para los consumidores. Y con lo que mencionaba Ernesto también, pues la competencia siempre ayuda, ¿no? La competencia dentro del mismo sector o entre diferentes sectores va a poder ser provechosa. Yo creo que lo que está mencionando Rocío sería una reforma de enorme calado y tendríamos que escuchar a todas las voces, ¿no? Es decir, los participantes que estamos comentando en este momento, pero también muchas veces se pierde la voz del consumidor, o sea, quién representa a ese consumidor y este balance entre ser muy transparente y tener acceso a los datos y lo que mencionaba Rocío hace un momento, ¿no? O sea, con estos agregadores de servicios, a llegar a esa información muy simple, muy digerida, para que el usuario pueda tomar esas decisiones, no son preguntas triviales. Yo creo que este es un debate que nos da para muchísimo tiempo. Desde nuestra perspectiva, nosotros trabajamos con todos, de nuevo, ¿no? Con tradicionales, con fintechs, con las big tech, y sí vemos oportunidades tanto de aprendizaje como de nuevos productos y nuevos servicios. Ernesto, ya con lo dicho por Rocío y por Diana, que este tema de competencia hay que establecerlo y aterrizarlo bien en la regulación de datos personales. Sí me gustaría saber tu perspectiva. ¿Es válida una competencia así contra estos gigantes de la información, de tecnología? Sí me causa mucho ruido a veces pues competir una cooperativa muy chiquita contra estos gigantes en materia de servicios financieros, pues puede ser se puede ver hasta mal, ¿no? ¿Cuál sería aquí tu perspectiva en este sentido? La verdad es que yo coincido con Rocío y con Diana, lo explicaron muy claramente. La competencia, desde mi perspectiva, siempre sana. Y como dijeron, el beneficiario, sin duda, es el usuario. Y es en donde nos debemos de fijar. El consumidor y en el usuario. Entonces yo creo que, para no hablar más al respecto, coincido exactamente con lo que comentaron. Rocío fue muy clara. Diana puso el ejemplo particular de Master, entonces realmente hay formas de coexistir y trabajar juntos. Y creo que vale la pena hacer una aclaración. O sea, que sean receptores de datos vía Open Banking no quiere decir que puedan prestar servicios financieros, ¿eh? Ok, es decir, sí, claro. Las actividades, otra vez, de captación de recursos, de asesorías de inversión, intermediación con valores, o sea, todo eso sigue reservado. Entonces, si una Big Tech quiere realmente hacer una actividad reservada, necesita sí o sí una licencia. Es decir, el Open Finance no le habilita para hacer eso. El Open Finance lo único que le habilita es tener accesibles datos para que en sus modelos, ¿no?, los pueda estar presentando al público, los pueda estar procesando y con ese procesamiento darle al usuario final, pues, cubrir alguna necesidad del usuario final. Entonces, en ese sentido, yo no veo que haya una falta de competencia porque cada quien tiene su nicho, ¿no? O sea, okay. Tech no va a estar entrando a los servicios financieros, los bancos van a seguir prestando servicios financieros. La cuestión es que para compartir estos datos, a lo mejor los bancos sí le podría ser muy productivo lo que esté pasando en Amazon, ¿no? Porque entonces pueden ofrecer a los usuarios de Amazon a lo mejor una tarjeta de crédito pues con más ventajas, etc. Y esa información no la tienen ellos. Entonces, o sea, digamos, sí es benéfico para ellos, pero no los pone a competir. Se van a complementar.
Exacto, están en mercados distintos, exacto. Ok, qué bueno, hay que tomarlo por ese lado. Ahora, se ha hablado, ustedes mismos lo han dicho, que esquemas como Reino Unido, Brasil, pues se han adelantado, ¿no? Han sido exitosos también estos modelos, y pues México ahí va, si bien fue pionero en establecer en la ley FinTech esta herramienta de Open Finance, pues todavía no se ha avanzado como se deseaba. Una regulación tan completa o al estilo de Brasil o Reino Unido incentivaría a que la población adopte un uso masivo de Open Banking y por ende pues a tener una mayor cobertura en materia de inclusión financiera. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Sí, adelante. Sí, yo creo que definitivamente sí. Tener alguna regulación tan robusta como la tienen, por ejemplo, en Reino Unido o en Brasil, sin duda ayuda a dar certeza a todos los participantes, a todos los usuarios y al sector, ¿no? A los proveedores de datos, como a los solicitantes de datos y a los usuarios finales, les da mucho mayor certeza de qué se puede, qué no se puede hacer o cómo se puede hacer. Fijan estándares muy claros y muy particulares para todo el proceso, que sin duda ayudan a dar mayor seguridad a la hora de hacer este tipo de transacciones como usuario, como persona que a lo mejor no tienes tanto conocimiento del sistema financiero, de cómo funciona, pues te da mayor certeza de que está respaldado con toda esta regulación tan robusta como la tienen en estos países. Y no solo, yo te diría, no solo es la regulación. Por ejemplo, en Reino Unido tienen instituciones creadas ex profeso para la implementación, la correcta implementación del Open Banking. Está el Open Banking Implementation Entity, o tienen a la Competition Markets Authority, que es el área de competencia, muy involucrada en todo el tema de Open Banking, revisando precisamente temas de competencia. Entonces, no solo es la regulación la que está ayudando, sino un conjunto de entidades que están empujando una correcta implementación y correcta competencia en todo el mercado. Sí, y yo digo, lo que añadiría es que, a ver, ya ahorita estamos obviamente en una economía global y simplemente los jugadores se van a mover a la jurisdicción donde funciona la regulación. ¿Y cuál es la regulación que funciona? La que tenga agilidad, ¿no? Creo que en México, y pues por el sistema también jurídico que nos rige un poco, no vamos a ser tan ágiles como lo puede ser Reino Unido, ¿no? Para empezar, pues ellos se rigen por principios y entonces si las autoridades, digamos, están cumpliendo con esos principios, pueden hacer muchísimas cosas. A nosotros que es tal cual, si no dice exactamente en la ley que las autoridades puedan hacer algo, simplemente las autoridades no pueden, ¿no? Entonces, creo que desde ahí tenemos diferencias importantes. Y lo que dijo Ernesto es algo fundamental, ¿no? En todas las industrias donde el Open Banking ha florecido, se han hecho órganos exprofesos para eso, ¿no? Es decir, es tecnología al fin y al cabo. ¿Qué tal si cuando hicieron el diseño JSON, ¿no? Le pusieron 2 puntitos o una diagonal más y resulta que por eso no está funcionando el API, ¿no? Entonces, este órgano o estos órganos que se hacen son los encargados de estar monitoreando eso y de estar actualizando los estándares, y los actualizan pues prácticamente todos los días, ¿no? O sea, todos los días están ahí. Acá en México quedaron en manos de las autoridades. Las autoridades, y hoy digo, lo sabemos mucho más, ¿no? Con esto de la austeridad que el gobierno está promoviendo, pues para empezar son pocas las manos y no sabemos si dentro de las autoridades en serio estén estas capacidades de estar actualizando todos los días los estándares. Y además, ¿no? Tenemos todavía la cosa que tenemos que salir a diario oficial de la federación para cambiar un estándar. Entonces, creo que sí va a haber como sus complicaciones en esta parte de no vamos a tener la agilidad que tienen en otros países, ¿no? Y pues bueno, me da también como un poco de tristeza porque obviamente de haber sido los pioneros, pues ahora sí nos están comiendo el mandado en muchas partes de Latinoamérica, y Brasil es el ejemplo, ¿no?
nosotros empezamos primero, pero ellos implementando ya van primero. Entonces, Perfecto. pues bueno, ojalá esta sensibilidad se tenga, ¿no? Justo para ser ágiles. Eso es lo que necesitamos para que México otra vez sea atractivo y vuelva a ser o vuelva a colocarse en los primeros lugares en estos temas. Muchas gracias, Rocío. Diana, tu perspectiva al respecto, Mastercard participando en modelos de Reino Unido, de Brasil, la experiencia que nos puedes dar al respecto y qué es el camino que se podría seguir aquí en México para tener una mayor cobertura de Open Finance. Yo volvería a lo que mencionaba hace un poco, el término del cubo transparente, ¿no? O sea, transparente, común y anticipable. Si bien tenemos estos fricciones que mencionaba Rocío de salir a Diario Oficial de la Federación, lo que hemos visto es que si estos estándares tienen estos 3 principios, por lo menos las instituciones financieras tradicionales empiezan a dirigir inversión a ciertos casos de uso, empiezan a priorizar, cuando muchas instituciones financieras tradicionales tienen estos procesos de transformación digital. Entonces, si ellos anticipan que esta regulación viene con cierta forma, es anticipable, es común con otras, pueden dirigir esas inversiones a tener listos los cimientos y eso permite que haya mucha mayor agilidad cuando la regulación se publica, ¿no? Y en el caso específico, por ejemplo, en Estados Unidos estuvimos cerca del caso de Citi o JP Morgan, en donde siguiendo esta línea, ¿no? Invertimos en una transformación digital, damos prioridad a algunos productos digitales, observamos los casos de uso, hacen una preapertura a casos muy controlados, por ejemplo, pagos negocio con negocio, que pues si bien les empieza a ayudar, como decía Rocío, ¿no? A ver, se conectó aquí bien, es una diagonal o es una doble diagonal y es un espacio controlado antes de salir a mercado masivo. Entonces, sí o sea, el rol de las autoridades es fundamental y mientras más amplio y balanceado sea este acercamiento a las disposiciones, va a permitir que todos los actores se puedan preparar y anticipar estas inversiones como decía hace un momento, pues no ocurren de la noche a la mañana. Perfecto, Diana. Ahora, pasamos a un tema que hay que verlo del lado de las instituciones obligadas, digamos, a conectarse vía APIs, a compartir información. ¿Qué es lo que deben de hacer hoy en día, a pesar de que la legislación no esté bien aterrizada o las disposiciones secundarias no estén todavía en forma como se desea, ¿qué pasos deben de dar las instituciones financieras para empezar a beneficiarse de los modelos de Open Finance? ¿Quién toma esta respuesta? Pues si quieres complemento un poco con lo que decías. Adelante, Diana. ¿No? Las instituciones financieras se van a beneficiar haciendo estas inversiones en transformación digital, en elegir casos de uso que sean muy rápidamente implementables. Es decir, tener todo el desarrollo tecnológico para que cuando salga solamente hagan cierta última modificación, un último moño, ¿no? Para que eso sea implementable de manera más o menos ágil, ¿no? Y desde un punto de vista más de lo que mencionaba hace un momento, institución financiera A con institución financiera B, cada una tiene que ver su nicho de negocio y tiene que saber a quién está atendiendo y con quién tiene una ventaja competitiva, ¿no? Si yo tengo una base de clientes que generalmente son MIPYMES, bueno, ¿cómo voy a dirigir yo esta inversión y qué producto voy a generar que me va a permitir beneficiarme de este espacio de finanzas abiertas? Si somos capaces de poner esto encima y pensar en casos de uso muy específicos de manera digital, yo creo que las instituciones financieras van a empezar a ver el potencial que este modelo tiene. Rocío, ¿qué les dices a las empresas que se te acercan y te piden asesoría respecto a este modelo? ¿Cuál es el camino que les muestras y qué es lo primero que les sugieres que realicen para adentrarse a esta herramienta del Open Finance? Sí, mira, lo primero es que haya dentro de la propia institución una verdadera vocación por lo tecnológico, ¿no? Es decir, por digitalizarse, por ofrecer estos servicios digitales y demás. Entonces, ellos tienen también, por ser entidades reguladas, pues su propio marco regulatorio, ¿no? Y
puede, en cierta medida, todo el tema de compartir información vía APIs, empalmarse a lo mejor un poco con el de proveeduría de servicios y demás. Entonces, hay que cuidar dónde están, digamos, esos límites y también, pues, si se tiene que pedir autorización para contratar un proveedor, pues, se va a tener que pedir, ¿no? Entonces, va a depender, ¿no?, de el diseño que ellos le estén dando a esta, digamos, transformación digital que estén dando y en qué etapa del proceso necesitan compartición vía APIs, ¿no? Si, digamos, esa compartición vía APIs viene acompañada en un proceso operativo bancario, sin duda va a necesitar o unas autorizaciones o dar ciertos avisos ante las autoridades. Si es algo que no está en un proceso operativo, pero es para cuestiones de promoción de productos, de facilidades de pago, o sea, otras cosas, entonces creo que no se toca, digamos, el otro régimen, el de outsourcing, y pues tal cual, que se avienten. Y lo que sí, pues la verdad que aprovechen estos avances tecnológicos. Ahora sí, quien se quede atrás es el que va a acabar perdiendo la carrera, ¿no? En esta parte, entonces, digamos que se asesoren bien dónde está, para qué quieren esa API y ya determinar si para esa API pues se necesitan trámites adicionales o no. Claro. Ernesto, ¿qué es lo que le dices a los asociados de FinTech México para comenzar? Digo, sabemos que traen el ADN ya tecnológico en la sangre, digámoslo así, pero ¿cuál es el primer paso o los primeros pasos que les sugieren a estas instituciones para adentrarse a esta herramienta? Efectivamente, ¿no? Pues ya traen el ADN tecnológico y están impulsando esto desde sus trincheras. Yo me iría además un paso atrás a lo comentado ya por Rocío y Diana, y para lograr los beneficios de este esquema, nuevamente, ¿no? Unirnos como sectores, como sector de banca tradicional o de instituciones financieras tradicionales y sector fintech o terceros que participan en este proceso para aprovechar la coyuntura que tenemos hoy en día de la revisión a las disposiciones y trabajar de la mano con las autoridades para que estas disposiciones, este proyecto de disposiciones salga conforme lo esperamos todo el sector, instituciones tradicionales y fintech. Entonces yo creo que me iría un pasito atrás y es unirnos como sectores para trabajar de la mano con las autoridades y lograr este estándar como lo esperamos que sea, además, como comentábamos ya, ágil, adaptable, moderno, etcétera. Perfecto. Pues se nos va acabando el tiempo y todavía pues quedan algunas dudas, pero pues ya para no extendernos, sí me gustaría que cada uno me diera sus conclusiones al respecto sobre el tema, la expectativa del Open Finance en México y realmente el beneficio que le puede dar a los servicios financieros en México. Hoy en día, en este momento, seguramente se están dando datos de la encuesta nacional de inclusión financiera más reciente. Sin embargo, sabemos y estamos muy en línea con América Latina. Más de la mitad de la población no tiene acceso a servicios financieros formales. Entonces, si me pueden decir un poco su perspectiva y su conclusión de qué tanto Open Finance le va a dar a la inclusión financiera. Primero, gracias Fernando, Ernesto, Rocío, por este espacio, una enorme oportunidad de reflexionar. Yo lo diría en dos partes. Primero, México tiene un enorme potencial, me lo dicen todo el tiempo mis colegas globales, y ese potencial sí se puede ver y se puede tangibilizar, se puede empezar a tangibilizar con algunos avances de empresas que están empezando a implementar, como bien decía Rocío, inclusive sin esta regulación. Segundo, ese potencial va solamente a crecer el pastel. Este no es un pastel fijo. Lo que hace Open Finance es que crece el pastel para todos. Entonces, en la medida de lo posible, que pongamos la tecnología al servicio del usuario y que cada uno se centre en hacer lo que mejor hace y mejorar la oferta que ya da a esos sectores, ese pastel solamente va a explotar. Muchas gracias, Diana. Rocío, tu opinión al respecto.
Sí, bueno, como ya lo dije, yo creo que el Open Finance se va a ir dando, la industria lo va a ir impulsando solito, en tanto la regulación realmente no esté saliendo. Ya hay casos de uso que lo estamos viendo ahí. ¿Y qué puede hacer por la inclusión financiera? Pues no solo el producto final, ¿no? Y a lo mejor muchas personas piensan, ay, pero pues a lo mejor en México falta mucha infraestructura, no todos tienen internet, no todos tienen un smartphone, entonces pues realmente esto no funciona. No, sí funciona y tiene beneficios indirectos muy específicos, ¿no? Si tú puedes abaratar los costos incluso de un proveedor de servicios financieros, utilizando en su actual oferta de servicios los beneficios que te puede hacer compartir información vía APIs, ¿no? Todos esos ahorros, digamos, que se está haciendo ahí, los puede destinar a hacer nuevos productos justo para la inclusión financiera, ¿no? Y entonces, digamos, como ya dijo Diana, ir creciendo el pastel poco a poco. Entonces, no es que obviamente Open Finance vaya a venir y vaya a ser la panacea a todos los problemas de inclusión financiera, pero las condiciones están, o sea, en México hay más teléfonos celulares, smartphone, que gente adulta. Entonces eso te dice, ¿no? Que por lo menos muchísima gente más de la población adulta tiene en su mano pues, una potencial, digamos, billetera, seguro, o sea, el servicio que queramos, acceso a ese servicio. Entonces yo creo que no, si bien no va a ser la panacea, sí es algo que tenemos que echarle mano y que tenemos que impulsarlo porque los beneficios potencialmente pues, sí son enormes y nos va a ayudar a contribuir muchísimo a resolver el tema de inclusión. Muchas gracias, Rocío. Ernesto, tu conclusión final al respecto sobre toda esta charla que ya hemos hecho. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio para platicar. Y bueno, pues como ya dije, la verdad es que hay una expectativa muy grande sobre la implementación de Open Banking en México. Como dijimos ya, el mercado en México es muy amplio, hay un potencial enorme, como se comentó también, no es un esquema, ¿no? Open Banking va a abrir que nazcan nuevos esquemas y que se llegue a personas que hoy en día no tienen acceso a servicios financieros. Entonces, la expectativa es gigante y tenemos que trabajar fuertemente para lograr el explotar e implementar el Open Banking que todos esperamos y lograr los beneficios que todos estamos esperando. Perfecto, Ernesto, muchas gracias. Nuevamente, Diana, Rocío, Ernesto, les agradezco mucho su tiempo para hablar de este tema en el marco del Open Views 2022 organizado por Olvelvo. Yo me quedo con el tema pues de que el tema de Open Finance y el sector financiero y sector fintech avanzará más allá de la regulación. Me parece que si bien estamos esperando el tema regulatorio que se aterrice por completo, pues hoy en día estamos viendo innovaciones muy potentes que están abarcando otros modelos que no contempla la ley. Entonces, creo que este tema es muy importante. El tema de la ley de protección de datos personales es muy importante también, hay que tenerlo en cuenta. Creo que las autoridades ahí deben de hacer énfasis más allá de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y pues el interés de los reguladores, cómo despertar esta conciencia sobre este modelo y su potencial para tener las reglas en orden, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho, ha sido una charla muy nutritiva en este aspecto, y pues bueno, amigos, les agradezco mucho a todos, sigamos en este espacio de Open Views 2022, y bueno, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias, Fernando. hasta luego, buen día.